Buenas noches con el público de Conversando. Estamos empezando el día de hoy nuestros programas de este nuevo año 2023 y bueno, nos trae un poco el tema, como no, de la coyuntura política, pero mirándolo un poco desde otro ángulo, ¿no? Desde el ángulo más de lo que puede dificultar o no la posibilidad de un encuentro, de un diálogo, y en todo caso, qué aspectos hacen que esto sea o no posible. Queríamos empezar este programa, primer programa del año, como les decía, pidiendo o expresando, mejor dicho, de parte de todo el grupo de la Sociedad de Psicoterapia de Pareja y Familia y en especial del Servicio de Atención, un duelo por todas las personas que estas semanas, estos meses ya de conflicto social han, han fallecido, ¿no? Ha sido y sigue siendo muy doloroso eh, la pérdida de vidas humanas de compatriotas nuestros, ¿no? Y eso era lo primero que quería empezar a señalar antes de presentar al equipo de terapeutas que me acompañan esta noche, ¿no? Está con nosotros Silvia Rodríguez y Carla Sagasti, y ambas son integrantes del servicio de atención. Ambas son terapeutas y participan en este servicio que la Sociedad de Pareja y Familia brinda un poco a la sociedad justamente. Y bueno, yo quería empezar quizás por la parte emocional, chicas, ¿no? Que también tiene que ver con si pueden haber puntos de encuentro o no en ir haciendo una posibilidad de diálogo, un discurso común, ¿no? Entonces, no sé qué sienten y cómo estas emociones, estos sentimientos de lo que nos viene pasando, también un poco van afectando las posibilidades o no de este encuentro. Buenas noches. Buenas noches, Bego, ¿no? Buenas noches con el público de Conversando. Gracias a la Sociedad de Pareja y Familia, ¿no? Que nos convoca en este momento tan difícil, ¿no? Tan doloroso como mencionaste, Bego, ¿no? Que está pasando en nuestro país, ¿no? Y que sí, está habiendo una dificultad muy grande en poder entablar un diálogo, en poder entablar puntos de encuentro, no solamente a nivel social, ¿no? A nivel macro, ¿no? Sino como también a nivel de familia, de amigos, ¿no? Cómo las diferentes posturas hace que nos centremos, ¿no? O sea, que sintamos que uno está defendiendo una postura, que el otro está defendiendo otra postura, y no vemos esta posibilidad de llegar a encuentros, ¿no? De poder juntos converger y poder mirar, ¿no? Posibilidades de ir resolviendo, ¿no? Si nos miramos al otro casi como el enemigo, ¿no? Que está pensando de manera diferente, que está creyendo otra cosa, ¿no? Y eso ha generado, ¿no? Una división muy grande, una decisión, ¿no? En nuestra sociedad y en nuestros lugares más íntimos también, más familiares. Sí, buenas noches, Silvia, Begoña. ¿Qué tal? Eh, ¿Cómo están? Sí, bueno, sobre esta pregunta que tú nos estás haciendo acerca de los sentimientos, de las emociones, sin duda alguna se ha realizado una polarización que está proyectando muchos miedos, muchos temores en el otro, ¿no? Como decía Silvia, de alguna manera convirtiendo al otro en un objeto de odio, de fobia, ¿no? De mucho temor. Eh, y esto está provocando, si es que uno quiere cuidar los vínculos, muchos silencios, ¿no? Si más bien lo que se quiere es continuar, digamos, con el enfrentamiento, ¿no? La polarización aumenta y lleva ya a la imposibilidad de un diálogo, ¿no? Tanto por la agresión
como por el silencio. Ujú. Interesante, ¿no? Porque es como que diferentes reacciones, o mejor no hablamos del tema, ¿no? O inmediatamente puedo reaccionar de una manera bastante agresiva y violenta, ¿no? Silvia decía ahí como opositor, como enemigo. Y sí, pues, Carla, la vez pasada comentabas un poco de este modo que se ha implantado, ¿no? O esta modalidad que es casi como un debate, ¿no? Donde la idea es ni siquiera destruir el argumento, sino destruir a la otra persona, ¿no? Al que se opone a mi posición, ¿no? Estamos en un discurso bastante radical, bastante de opuestos, ¿no? Y entonces ante eso yo veo a la otra persona y a su posición con ninguna posibilidad de recoger nada, ¿no? Sino de ubicarla justamente en el rincón opuesto, ¿no? Al mío. Y quizás podemos ir viendo cómo se está presentando esto a nivel de los grupos familiares, de amigos o en las redes sociales, ¿no? Cómo encontramos esta dificultad, ¿no? Para entrar en un modo más de diálogo, de construcción conjunta, ¿no? Eh, y no en una posición de, justamente, de opuestos radicales, ¿no? Pensaba un poco en Derrida y en este discurso que él hace de cómo el pensamiento occidental nos lleva siempre a opuestos, ¿no? Y cómo sería interesante pensar cómo esto se está traduciendo también en los diferentes espacios donde se podría mostrar una especie de posibilidad de encuentro de posiciones. Esto que tú mencionas, Bego, creo que es muy importante, ¿no? El uso que se da a los medios. O sea, ya sea estos medios que son más rápidos, que es el internet, las redes sociales, donde constantemente están apareciendo contenidos, ¿no? Y cómo estos contenidos generan también muchas emociones. O sea, cómo el cuerpo está invadido, ¿no? De emociones, de sensaciones que generan descarga. Entonces yo me siento agredido, ya sea por algo que se dijo, por algo que vi, me cargo y digo algo más fuerte hacia el otro y me descargo. Y viceversa, ¿no? El otro se siente también, ¿no? Recibe ese comentario, la emoción crece y ya hace una reacción. Entonces, ¿cómo se va construyendo, ¿no? Una situación de violencia que va creciendo y que cada vez aleja más la posibilidad de un diálogo y de un encuentro, ¿no? Cómo ataca esta posibilidad de, un momentito, pensemos un poquito entre nosotros, que es lo que estamos tratando de hacer ahora, ¿no? O sea, un poco detengámonos y pensemos, ¿no? Un poco, no solo sobre lo que estamos sintiendo y poder encontrar, ¿no? Una manera de dialogar. Respecto a lo que dice Silvia, ¿no? Y que estamos hablando acerca de esta polarización, ¿no? Que evita el diálogo porque hay mucha agresión, también tiene que ver con bandos. O sea, no solamente son personas individuales, sino que es algo que se contagia, ¿no? Como diría René Girard, se va contagiando y entonces, ¿qué cosa es lo que va ocurriendo? Que tú tienes que estar en mi bando, de lo contrario te voy a descalificar. Y entonces empieza también esta relación, digamos, que empieza a ser entendida como una relación tóxica, ¿no? Y lo que queremos más bien es como, y las redes sociales los permiten, eliminar, bloquear a las personas, silenciarlas, Simbólicamente, dejar ¿no? de seguirlas, sí. Sí, me Entonces, parece bien interesante eso que dices, Carla, de qué simbólico es ese lenguaje de las redes, ¿no? Silenciar, eliminar, ¿no? Mutear, ¿no? Son como nuevos verbos que aparecen, pero que simbólicamente pueden representar muchas cosas en esto que estamos hablando.
Sí, y bueno, veo que tú también en las sesiones anteriores nos habías hablado de que estos términos también hay un vocabulario dentro del mismo debate, ¿no? Sí, sí, me parecía, conversamos un poco en la preparación del contenido del programa de hoy y a mí me llamaba mucho la atención esta necesidad de muchas personas, sobre todo en redes o en los medios de comunicación, en donde hay estos términos de terruco, ¿no? Mermelero, caviar, ¿no? A ver, facho, ¿no? En donde encasillamos a las personas y ya su discurso, su posición deja de ser escuchada porque es como que le colocas una camisa de fuerza que descalifica de por sí todo aquello que pudiera querer expresar con imágenes, con videos o verbalmente, ¿no? Inmediatamente lo arrincono como lo opuesto y entonces ya no hay nada que yo pueda rescatar o recuperar de aquello que esta persona quiere decir, ¿no? No sé qué piensan ustedes y en todo caso, ¿por qué está funcionando esto así? Yo creo que lo que está mencionando tanto Carla como tú es súper, ¿no? Importante, ¿no? Porque de alguna manera, al existir dos bandos, el otro se convierte en mi enemigo. Entonces, ya no puedo ponerme en el lugar del otro. No puedo intentar pensar, ¿no? Desde cómo el otro está mirando la situación. Entonces, lo que genera, ¿no? La capacidad de pensar, lo que genera la capacidad de reflexionar, no solamente es quedarme en mi posición e imponerla, ¿no? Yo pienso que las cosas deben ser A y todos tienen que pensar como A, sino lo que genera pensamiento es que yo puedo mirar desde el otro lugar. Yo miro desde A, el otro está mirando desde B y yo no había tomado en cuenta otro matiz. Y eso hace que crezca, ¿no? La reflexión, eso que hace que crezca la mirada, cambia, disminuye los afectos, pero si el otro se convierte en mi enemigo, entonces yo no puedo ni siquiera intentar ponerme en el lugar del otro porque estaría cediendo terreno, le estaría dando poder al otro y eso se convierte en algo mutuo, ¿no? Entonces se ataca, ¿no? El pensamiento social, se ataca el poder nutrirnos mutuamente para afrontar las situaciones. Sí, bueno, Silvia, lo que tú dices implica algo así como dos tipos de escucha, ¿no? Como una escucha, no sé si falsa o superficial, que simplemente recibe lo que tú dices para continuar atacándote, ¿no? O sea, que decodifica lo que tú dices de esa manera, ¿no? Como algo agresivo o algo que está mal, descalificado. Y tienes otra forma de escuchar que es durante este momento voy a suspender, ¿no? El juzgar y voy a escuchar realmente, voy a ponerme en el lugar del otro para entender qué cosa es lo que realmente me está diciendo, ¿no? Creo que eso es algo muy importante en este momento, ¿no? Porque es una forma de prestar atención que justamente no existe, que nos tiene en estos extremos, ¿no? Y es bien interesante esto que dices, Carla, de estos extremos, ¿no? Porque es como un discurso muy binario, ¿no? No hay una tercera o cuarta modalidad o forma, posibilidad de pensar, de ir incorporando, ¿no? Este, lo que dice el otro e ir construyendo de repente una o otras formas, otras miradas, ¿no? Y me pongo a pensar en cuál es el efecto de justamente ponernos en estos dos extremos, ¿no? A veces escucho podcasts, a veces veo noticias y pienso que las personas a las que estoy escuchando o viendo o entrevistan a alguien, es como que, ah, ya, me junto con mi amigo, lo entrevisto al que piensa igual que yo, o al que ya sé que va a dar la opinión que yo quiero que se difunda, y pocas veces se acoge lo diferente, ¿no? En esta
mirada de lo otro, del otro diferente, de la otredad, del alterno, y de ir acogiendo también en nuestro pensamiento una posición, ¿no? Divergente, ¿por qué no? ¿No? Esto que tú mencionas, Bego, ¿no? Respecto a cómo por el otro, por la diferencia, es que crecemos. Si nosotros nos juntamos con los que pensamos lo mismo, no vamos a crecer, ¿no? Porque solamente se está realimentando, ¿no? Lo que creemos mutuamente. Pero no hay esta posibilidad de decir, ay, no, pero de repente la situación no es así, hay otra solución, porque hay otra mirada de afuera. Entonces, la diferencia nos cambia y nos permite, ¿no? Crecer, nos permite mirar desde diferentes lugares, ¿no? Y cuando nosotros rompemos esta posibilidad de diálogo, de crecimiento, ¿no? Nos estancamos, porque ya se convierte en una lucha, ¿no? Dentro de la sociedad. Una posición, ¿no? Que defiende, otra posición que defiende lo suyo, y no hay esta posibilidad de poder encontrarnos y mirar de una tercera manera. No solamente de uno, del otro, sino en el encuentro no hay una imposición. O sea, no te impongo lo que yo creo o no te impongo lo que tú piensas, sino en el encuentro no surge una tercera manera que abarca a los dos. Y eso es algo muy difícil en situaciones como la que estamos viviendo, ¿no? Actualmente, ¿no? En donde el otro es visto como el enemigo, entonces yo no me puedo poner a pensar desde su lugar. Ya se anula, ¿no? La escucha. Y esto que tú mencionabas, Carla, respecto de juzgar, ¿no? El término que utiliza Aren para cuando habla de juzgar, ¿no? Ella lo incorpora, que es otra mirada, ¿no? Y ella dice, claro, juzgamos de acuerdo a lo que nosotros vamos incorporando de lo social. Si nosotros juzgamos desde nuestra posición y solamente desde nuestra mirada, va a ser, ¿no? eh, centrada en un lugar. Pero si nosotros nos relacionamos como sociedad, viendo desde diferentes lugares, vamos a incorporar una manera donde se puede juzgar o acercarse, ¿no? Tomando todos los puntos de vista, ¿no? En la medida de lo posible, ¿no? Claro, eso es. Sí, en la medida de lo posible, porque quería añadir, Silvia, lo que tú nos has comentado, eh, que en realidad el estar polarizado hace que cuando nos tenemos que poner en el lugar del otro, realmente nos tengamos que descolocar radicalmente. Tenemos que ponernos en un lugar que desconocemos. Y creo que ahí es un reto, en realidad, ¿no? Porque hay personas a las que eso les está afectando muchísimo, ¿no? Nuevamente regresamos al tema de las emociones, de los sentimientos, ¿no? ¿Cómo te afecta el no poder comprender lo que está ocurriendo o que te sientes fuera de lugar? Que sientes literalmente, ¿no? La población se está moviendo dentro del país, está ocupando otros lugares, si están prohibidos, si no están prohibidos. Entonces sí creo que hay un tema de que creo que finalmente algo nuevo definitivamente, y ahí sí concuerdo contigo, Silvia, va a salir de todo esto. O sea, después de esta situación como país tenemos que crecer, ¿no? Creo que va a ser inevitable. Y decía, ojalá que esto se vaya dando, ¿no? La siguiente reflexión que yo tenía es, ¿por qué? ¿Por qué nos vamos polarizando? ¿Por qué vamos pensando en que acá hay posiciones que una es cierta y la otra, obviamente, desde el otro lugar está mal, está incorrecta, ¿no? ¿Por qué de alguna manera aparece esta violencia que aparece en los espacios sociales o en las redes, ¿no? En donde yo anulo, elimino, etiqueto, troleo, todo esto que estábamos hablando, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué cosa va dándose, perdón, este, digamos, desde las personas que vamos eh, recibiendo un mensaje diferente, ¿no?
Tú hablabas, Carla, de esta movilización, ¿no? Que puede ser una movilización física, real, como dices, en el país, de personas que se están desplazando, pero que llevada también a lo simbólico, podríamos decir que hay algo que nos está movilizando emocionalmente, ¿no? Ujú. No sé, Carla, ¿tú qué piensas? Silvia también. Ujú. Sí, nosotros habíamos hablado, ¿no? Sobre este tema, ¿no? Y cómo frente a esta mirada tenemos miradas diferentes. Entonces, y que ha sido importante, ¿no? Poder plasmar esa diferencia también, ¿no? En el conversando, con respeto, con dando lugar, ¿no? A poder escucharnos, a poder plantear. En mi caso, ¿no? Desde mi mirada, nuestro país es un país con muchas heridas, con muchas desigualdades, ¿no? O sea, es un país donde, lugares donde no hay educación, y no tenemos que irnos a muy lejos, ¿no? En Lima hay lugares en donde no hay agua potable, no hay desagüe, no se tiene lo mínimo indispensable, ¿no? Para poder vivir. Entonces, nuestro país es un país de heridas, ¿no? Y donde no solamente el Estado, nosotros como sociedad también somos indiferentes, ¿no? O sea, pensamos que ellos tienen que resolver, ¿no? Entonces, creo que sí, este es un llamado de atención para nosotros como sociedad, para poder escuchar, ¿no? Las necesidades del otro. En mi posición, yo creo que hay discursos que tocan esas heridas y generan, ¿no? Toda esta serie de situaciones, ¿no? Y que hay una búsqueda de una vida más justa, pero creo que hay discursos que evitan, ¿no? Que generan que los afectos crezcan y que de alguna manera es utilizado, ¿no? Estas situaciones. Pero ese es mi punto de vista, ¿no? Bueno, en mi caso, el punto de vista que tengo sobre lo que está ocurriendo tiene que ver con también una cuestión de heridas del país, eh, que a mí me recuerda mucho, bueno, como lo he mencionado varias veces, se cumplen los 20 años del informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, del informe final, y no es casual y más bien es muy preocupante que sea la misma población que sufrió, digamos, el conflicto armado, ¿no? Que fueron la carne de cañón en realidad del enfrentamiento entre Sendero y el Estado, es la misma población que cuando ocurre la pandemia no tenía acceso a internet, no había hospitales, no podían llegar las vacunas, ¿no? Y es una población que en esta ocasión está marchando hacia Lima pacíficamente, ¿no? Han habido actos de violencia, episodios de violencia muy fuertes y creo que cuando hablamos ahí de heridas, también estamos hablando de heridas reales. Eso es algo que justo todavía has empezado, Begoña, con esta reflexión acerca de las vidas que estamos perdiendo, porque estamos hablando de una situación, digamos, en la que las posturas que se pueden dar entre nosotras, entre nosotros también son posturas que se han dado, pero de una manera muy violenta y real, ¿no? Entonces hay un dolor grande que creo que no solamente requiere de un diálogo, sino también de reparación, de sanación, ¿no? Sobre Ujú, todo creo que la palabra clave ahí es sanación, ¿no? O sea, vamos a ujú. tener que curar las heridas realmente. Ese es un reto grande, ¿no? En plena pelea, tener que pensar en cómo curar, ¿no? Sí, creo que hablamos en común, me parece, tanto Silvia como tú, Carla, de desigualdades, de inequidades, de una historia de exclusión para muchos compatriotas, ¿no? Estoy de acuerdo contigo, Carla, de que la población que ahora está, sobre todo marchando, los departamentos que están en una situación de emergencia, ¿no?
muchos de ellos son justamente la población que la Comisión de la Verdad señaló como la más afectada, no la única, pero sí población quechua-hablante andina como aquella que había sido más afectada por muertes, por desapariciones, por violación de derechos humanos, etcétera, ¿no? Entonces creo que si tuviéramos que decir, por ejemplo, cada una de nosotros trae un color diferente, ¿no? Silvia podría ser verde, Carla podría ser celeste, yo púrpura como mi chompa, y creo que el ejercicio de este programa intenta, ¿no? Eh, no quedarnos en la rigidez del color que se nos asignó por decir alguna cosa, porque hablábamos hace un rato de estas etiquetas o grandes sellos que también se ponen a aquellas personas que piensan de A o que piensan de Z, ¿no? Sino poder hacer una trama de colores, ¿no? Poder ir mezclando un poco. Creo que es el objetivo un poco que pensábamos, ¿no? Y yo hacía hace un rato la pregunta de por qué nos quedamos rígidos en los colores, ¿no? Entiendo las razones que ha dado cada una y que yo también estoy señalando que podemos encontrar justo puntos en común, pero quiero volver un poco a por qué a veces estamos tan rígidos y pareciera como que volvemos a ser como un pensamiento muy infantil, como decía yo hace un rato, ¿no? En donde yo pienso esto, este es mi color y mi color es el único bueno, no hay ninguno. El otro es el enemigo opuesto y tiene que perder, porque yo soy la que tengo, no sé si la verdad, o soy la buena, o soy la única, y quizás voy a dar algunos elementos en la respuesta, ¿no? Pero es como que siento que hay una amenaza, ¿no? En el otro lado. Lo dejo ahí a ver qué me ayudan un poco a ir pensando en Sí, esto, en este yo sentido. un poco con lo que yo había mencionado antes, ¿no? Y con lo que también Carla mencionó hace un momento al respecto de cómo de alguna manera estar en contacto con el otro cuestiona nuestra identidad, ¿no? Cuestiona quién somos, lo que pensamos, porque el encuentro con el otro nos va a cambiar. Entonces, ceder frente al enemigo es más complicado, ¿no? Digamos, cuando es una conversación coloquial, cuando nos vamos conociendo amicalmente, las personas nos damos cuenta que nos vamos modificando nuestra forma de pensar, que de repente van cambiando nuestras creencias, pero si nosotros pensamos que es el enemigo el que nos va a cambiar, que va a cuestionar nuestra identidad, hace que eh, que nos coloquemos, ¿no? En nuestra trinchera, utilizando un término bélico, ¿no? Que cada uno nos coloquemos en nuestra trinchera. Y eso hace más difícil, ¿no? Justamente mirar más allá, mirar qué puede haber más allá, ¿no? Porque estamos ocupados en defender nuestra trinchera, en defender lo que pensamos, ¿no? Y no hay posibilidad de más. Por un lado, y por otro lado, sí, ¿no? Yo creo que estamos viviendo situaciones muy violentas que ha costado la vida de muchos compatriotas en las manifestaciones y fuera de las manifestaciones, porque han muerto personas, ¿no? En enfrentamiento con la policía, pero también han muerto personas en las carreteras, porque se les negó el acceso a, a un centro de salud, porque sufrió una descompensación en el bus, porque perdió una mamá, su bebé. Entonces, ¿qué tanto? Claro, hay diferentes tipos de violencia, porque también hay una violencia, ¿no? Hacia el poblador que piensa diferente. O sea, nosotros no solamente es toda la población que piensa igual. O sea, dentro de las zonas, ¿no? Donde se está dando más convulsión, donde hay más reclamos, también hay personas que piensan diferente. Entonces, como ahí también se anula, ¿no? La diferencia. O sea, tú igual tienes que hacer el paro, tú igual no trabajas, tú igual, entonces lo que puede pensar el otro, lo que puede desear el otro, desaparece, ¿no?
Carla, tú hablabas un poco de cómo ser empático, escuchar al otro, significaba descolocar, la posibilidad de descolocar, ¿no? Y creo que es interesante esto, ¿no? De justa, vinculándolo un poco a lo difícil que es, ¿no? Y cómo me radicalizo justamente más porque las cosas que están en juego, ¿no? Me representan mucho, ¿no? Eh, sí, definitivamente tiene que ver con una identidad amenazada, porque en este intercambio, digamos, de rótulos, eh, quizás hay algo de verdadero que no queremos aceptar, ¿no? En ese rótulo que nos cae, ¿no? Y entonces, como no queremos reconocernos, mirarnos desde esa perspectiva, con ese rótulo, reaccionamos violentamente, porque ¿quién quiere aceptar que te digan mermelero o facho o terruco? Nadie quiere ser llamado de ninguna de las tres maneras. Entonces hay un tema ahí pero de repente todos nosotros, es lo que quiero decir, también en algún momento nos hemos sentido, eh, nos hemos aprovechado de privilegios o hemos acusado a alguien de ser demasiado radical cuando no lo ha sido. Entonces, como que también tiene que ver con cómo nosotros nos percibimos, ¿no? Que es lo que está diciendo Silvia. Nos remueve por fuera, nos cambia de lugar, pero también por dentro, también remueve muchas cosas, ¿no? Este, Creo que por eso el escuchar es un poco difícil y a la vez es necesario, ¿no? Implica tomar aire, implica revisarnos, implica que realmente, eso que tú decías al comienzo, veo de los compatriotas, ¿no? O sea, de realmente sentir que tenemos que arreglar las cosas como cuando sentimos que tenemos que arreglar a la familia o que tenemos que resolver un problema de pareja, también tenemos que resolver este problema, o sea, también tenemos que enfrentarlo. ¿Qué cosas podemos hacer? ¿Cómo nos tenemos que escuchar? Eh, Creo que es una situación muy particular, además, porque sí me parece que es una situación que ocurre con la democracia, ¿no? Como dice Alan Turing, la democracia cada cierto tiempo va incluyendo a más personas porque hay personas que demandan ser incluidas en el sistema democrático, ¿no? Y creo que estamos ante una situación así. O sea, ya son décadas, un siglo de una población que requiere ser eh, incorporada y que de alguna manera lo está haciendo, ¿no? Entonces, sí creo que bueno, estamos ante una situación que por eso nos descoloca tanto, porque estamos moviendo al país en general para que incluya más población, cómo la vamos a incluir, cómo se va a tratar esto de nuevo, creo que es el reto que tenemos como país, ¿no? ¿Cómo vamos a incluir? ¿Cómo vamos a hacer ese nuevo pacto social? ¿No? Ujú. Sí, es bien interesante esto que van señalando porque definitivamente nos está movilizando a todos, ¿no? Considerando y tomando en cuenta este término de movilizaciones o marchas, ¿no? Pero que implica definitivamente un gran temor y una gran desconfianza, porque conocíamos cómo íbamos funcionando, sabíamos que habían algunos temas que estaban ahí pendientes, que otra vez señalando el informe de la Comisión de la Verdad, o que desde ciertos reportajes, ¿no? Ciertos hechos, ¿no? Ya te iban anunciando que hay un grupo y un sector al cual tanto la democracia como el sistema electoral o qué sé yo, no está pudiendo del todo incluir o el mismo sistema económico, ¿no? Entonces, yo siento que estas movilizaciones tienen que ver con una movilización interna de temor, ¿no? A lo desconocido, de temor a perder los privilegios,
sí, de temor a la incertidumbre, ¿no? Y eso hace que justamente nos polaricemos más, ¿no? No sé qué piensan. Y yo creo que un poco pensando conjuntamente, ¿no? Es, vivimos, ¿no? En un país con muchas desigualdades, con mucho abandono, con mucha corrupción de funcionarios, ¿no? Porque lamentablemente la corrupción evita que lleguen los hospitales, la corrupción evita que lleguen las carreteras, la corrupción evita que lleguen las escuelas. Pero no solamente creo que debemos dejar al gobierno, sino creo que como sociedad debemos de empezar a pensar en el otro, ¿no? O sea, debemos de saber que desde nuestro lugar, ¿cómo podemos ayudar? ¿No? ¿Cómo podemos ayudar desde nuestro lugar a que la vida de otra persona mejore? Y de repente sí, unirnos, ¿no? En concientizar, ¿no? Que podemos contribuir con granos de arena, que implica que personas también se ocupen, ¿no? De ser a veces los intermediarios, ¿no? Entonces, vivimos situaciones muy complejas, muy difíciles, que sí van a generar un cambio. Yo creo que van a generar un cambio. ¿Cómo será este cambio? ¿Será mejor? ¿No será mejor? No lo sabemos, eso solo lo sabemos en la medida que recorremos un camino, pero lo importante para mí, ¿no? Es que como sociedad tomemos conciencia. O sea, como sociedad tomemos conciencia y de alguna manera podamos contribuir a que mejoremos como país. Porque solamente si somos conscientes del otro, solamente si contribuimos desde nuestro hacer, ¿no? Desde nuestro lugar a que las desigualdades se acorten y que nuestro país crezca, ¿no? Y se desarrolle y que todos lo podamos ir eh, teniendo, ¿no? Derecho a la salud, teniendo derecho a la educación, teniendo derecho, ¿no? A carreteras que permitan, ¿no? Que sea más rápido el transporte de productos. Eh, Creo que ese es el gran reto, ¿no? Yo creo que podemos hacer algo que ocurrió, no sé si ustedes se acuerdan cuando empezó la pandemia, que teníamos a este enemigo invisible, porque Mm. lo difícil del virus era que era invisible, que no, la gente no entendía por qué te pasaba, cómo se contagiaba, ¿no? Y todo lo que implicaba. Y No lo vivíamos en un miedo conocíamos, ¿no? permanente, vivíamos en un miedo Ujú. permanente. Y una cosa que hicimos mucho fueron campañas, y me acuerdo que había desde afiches, polos, avisos para perder el miedo, quitarnos el miedo y saber cómo reaccionar. Quizás ahora una cosa que nosotras como terapeutas podemos eh, ayudar, colaborar, es justamente a bajar el miedo, a disminuirlo, ¿no? Porque un tema que no hemos mencionado aquí, pero que estaba presente en esta polarización, ha sido el tema de los medios de comunicación, tanto a nivel nacional como los más pequeños, como los que están en podcast o las falsas noticias que corren en las redes, ¿no? Entonces, ha habido también como un momento muy grande de temor nacional, social, pero creo que ahora tenemos que procurar pidiendo que haya evidencia en la información que manejamos, que no caigamos en los psicosociales, ¿no? E ir calmando el miedo para poder entendernos, porque así fue como logramos sobrevivir a la pandemia, ¿no? Logramos Y solamente no, organizarnos, claro. pero fue a raíz de perder el miedo. Mm. Esto que tú mencionas, Carla, ¿no? Y buscar lo común, ¿no? O Mm. sea, creo que lo que permitió que nosotras también podamos dialogar es buscar lo común. O sea, lo que nos une, ¿no? Lo que nos une, el deseo que nos une de poder ayudar. Entonces creo que como país debemos de buscar lo común, ¿no? O sea, no centrarnos en las diferencias, o sea, en el sentido, ¿no? De qué nos une como país, qué nos une como sociedad y juntos poder trabajar, ¿no? Porque este tipo de discursos escinde a las poblaciones. O este tipo de situaciones, ¿no? Las divide, las polariza y uno se queda atrapado en la trinchera y lo único que le interesa es la trinchera, ¿no? Y se pierde el horizonte, ¿no? El horizonte de poder construir, ¿no? En unión, porque solo podemos construir si nos unimos,
una vida más justa, ¿no? Pensaba un poco, tomando la analogía de la pandemia, cómo también conocer mucho más del virus, por ejemplo, ayudó también, ¿no? A ir viendo allá que sí contagia, que no contagia, ¿no? Y sí, ir superando poco a poco también este temor que nos paralizó, porque los miedos nos paralizan, ¿no? Y entonces creo que hemos hablado un poco de que estos discursos eh, tan binarios, tan radicales, terminan ubicándonos en rincones que nos paralizan un poco. Y lo que quizás tendríamos que ir viendo un poco ya como cierre es cómo ir perdiendo, sí, como dices tú, Carla, el temor eh, y poder sí movilizarnos, pensar que lo que se pone en juego de repente no es tanto, ¿no? De repente, si yo me muevo un poquito, no es que voy a perder, no sé, mi techo, mi seguridad, mi confort, no, sino que de repente puedo ir cediendo un poco, ¿no? De cada lado, pensando Claro, en el bien común, ¿no? En estas épocas, la polarización también ha llegado a decir la gente de Lima o la gente de ciudades versus la gente del campo, ¿no? O permanentemente nos encontramos con discursos así, ¿no? Ah, tú vives en tal distrito, ¿no? Tú eres de tal universidad. Y siempre, como les decía, en esta necesidad de crear la identidad a partir de la oposición con el otro, ¿no? Cuando hay algo que sí, como tú dices, Silvia, hay cosas que tenemos en común, como ha salido en esta conversación entre las tres. Cada una tenía un color, pero lo que hemos encontrado en común es que hay desigualdad, hay atraso, hay olvido, hay algo que tenemos que ir tejiendo, ¿no? Yo pensaba un poco en lo común, en esta película que se estrenó en diciembre, básicamente, ¿no? Esta película peruana, Guairapirca, ¿no? Y cómo fue llevada a los cines de Lima o de las ciudades, ¿no? De donde hemos encontrado este centro de conflicto, de movilización, esa película fue acogida, fue aplaudida y está todo en quechua. Está de alguna manera situada en la zona rural, en una comunidad del Cusco, ¿no? Y cómo la gente la ha podido disfrutar, ha podido conocer, ha podido sensibilizarse con la historia, ¿no? Yo he ido a verla y esta gente, personas en las redes, que ya no te etiquetaban o te agredían, sino que más bien de manera bien acogedora decían, la fotografía es linda, la banda sonora realmente vale la pena, el mensaje es realmente muy interesante y potente. Entonces, yo, como les decía, encontré al actor justo después de ver la función y le decía, tú eres de Cusco, porque el quechua que están utilizando en la película habla de añañao, habla de un quechua mucho más que yo me identificaba, porque como ustedes saben, yo viví en Cusco, entonces inmediatamente pudimos conversar un poco de qué localidad era él, ¿no? Cómo así había sido filmada la película, encontrar puntos de encuentro, ¿no? Entonces pensaba en eso, pensaba en lugares de encuentro entre lo rural y lo andino, con la ciudad, como la artesanía, como el arte, como la comida, tantas cosas que sí son puntos de encuentro entre nosotros y que más bien tenemos pruebas tangibles de cómo nos han enriquecido, ¿no? No sé qué piensan ustedes, ya como para ir cerrando un poco este conversando. y cómo lo diferente nos cambia, ¿no? Cuando tú mencionas, Leo, ¿no? Cómo las personas de ciudad reaccionan, ¿no? Frente a la película tan sensibiliza, ¿no? Pero también es mostrar un mundo diferente, un mundo que no conoce. Entonces, como el estar en contacto con las diferencias también permite que nosotros miremos desde otros lugares, nos modifiquen, crezcamos. Entonces, sí, la diferencia cuestiona nuestra identidad,
pero también permite que crezcamos, permite que mejoremos, permite que miremos desde diferentes perspectivas, ¿no? Entonces, creo que ese es el reto un poco, ¿no? Poder incorporar la diferencia, poder saber que a través de la diferencia vamos siendo mejor y que a través de las diferencias vamos haciendo un mejor país. Paralelamente, tenemos que ir trabajando en cerrar esas brechas de desigualdad, ¿no? De pobreza, ¿no? Encontrando los medios, ¿no? Para hacerlo. Estoy segurísima de que tenemos muchísimas cosas en común. Eh, hay cosas que nos unen. Otra cosa peruana que nos une mucho es la comida, este, las fiestas, que bueno, ahora claro, por razones de luto no todas han podido ocurrir, pero hay una serie de vínculos que ya tenemos establecidos muy fuertes entre nosotros y que tenemos más bien que fortalecerlos, ¿no? Porque sí existen, eh, tenemos que poner de nuestra parte, sí, para cambiar de actitud, ¿no? Lo que comenté en algún momento, creo que sí nos tenemos que revisar un poco, ¿no? Mirar, por qué nos fastidia tanto que nos cataloguen de una manera o de otra. Creo que eso también va a ayudar mucho para que nos podamos unir, ¿no? Porque revisarnos a la luz de todo esto va a hacer que incluso esas piezas de artesanía que tenemos seguro en nuestras casas adquieran un mejor significado, ¿no? Claro, otro valor, ¿no? Otro Sí, otro. valor, quizás lo que tú dices, Carla, también de construirnos un poco y pensaba también en esto de las heridas, ¿no? Estas heridas que tenemos que también reconocerlas, ¿no? Y saber que existen y hay que hacer ahí también algo, ¿no? Pensaba en recuperar formas de diálogo como ha sido este programa que la Sociedad Peruana de Psicoterapia de Pareja y Familia un poco pretende brindar espacios justamente de encuentro, de diálogo, de escucha, de conversar, ir conversando, ir creando juntas un pensamiento o un discurso, ¿no? Pensaba un poco en cómo se podrían recuperar ciertas prácticas del país, como son las asambleas, las juntas vecinales, ¿no? La, este, no sé, ¿no? Pensaba en la Minca, el AINI. O sea, tenemos un país que sí actúa y se pone en marcha, ¿no? A partir también de sacar adelante en conjunto una idea, ¿no? Y creo que son formas que también tendríamos que ir viendo para ir de alguna manera recuperando, ¿no? Finalmente me ponía a pensar un poco por el título del programa de hoy, en este puente que es Huachaca, en las alturas de Cusco, que se teje cada año. No sé Se ha si lo han escuchado. visto, y es un puente que se teje y que une, ¿no? Quizás desde las autoridades, desde otros espacios de liderazgo también, habría que ver cómo se va tejiendo un puente para unir, ¿no? Y no quedarnos con este temor y esta angustia, estos miedos y que no me muevan de este lugar, ¿no? Bueno, les quería agradecer su participación. Carla es la primera vez que nos acompaña, pero bienvenida a estar seguramente el 2023 en otros, y Silvia también. Gracias porque a pesar de las diferencias hemos podido sacar adelante este conversando, ¿no? Hasta Sí, luego. Hasta luego.